Mañana vamos a concluir nuestra serie de estudios sobre la masculinidad y feminidad bíblica, tratando de hacer dos cosas. En primer lugar, cómo vivir la masculinidad y feminidad como cristianos en un mundo feminista, en el mundo laboral, en el mundo secular, pero teniendo en mente que es un mundo feminista. Y luego, en el tiempo que nos quede, vamos a tratar de responder algunas objeciones que se presentan a toda la enseñanza que hemos estado considerando esta semana. Objeciones respecto a pasajes bíblicos, que casi todos los habremos visto ya, pero bueno, vamos a dar un repaso. Y también objeciones de tipo general, que personas que tal vez no manejan la Biblia, pero que nos presentan. Así que comenzamos hablando de la masculinidad y feminidad bíblicas. Yo no sé... No he encendido esto, perdón. La masculinidad y feminidad bíblica en un mundo feminista. Hace casi 50 años, Gloria Steinem, una de las líderes de la segunda ola del movimiento feminista, tenía, entre las cosas que dijo y escribió, tenía en mente lo siguiente. Decía, hablamos de una sociedad, lo que ella consideraba para el futuro. Hablamos de una sociedad en la que no habrá más roles que aquellos que se escojan o ganen, o merezcan, ¿no? Ese era el ideal hace 50 años del movimiento feminista. Pensar en una sociedad en que las únicas diferencias entre hombres y mujeres son las que uno quiera tener, o las que uno logre o merezca. Y eso lo decía sobre el trasfondo de lo que se considera una sociedad patriarcal y opresiva respecto de la mujer. Ella anhelaba un mundo, un nuevo orden en el mundo en que la única diferencia entre hombres y mujeres fuese la biológica. Hoy en día eso ya se ve casi obsoleto, ¿verdad? Ya se ven los dos sexos prácticamente iguales, hombres y mujeres pueden desempeñar las funciones que cada uno desee, ¿no? O sea que en menos de medio siglo se están cumpliendo los sueños de esta segunda ola del movimiento feminista, ¿verdad? Dentro de un momento vamos a ver cómo no todo en el movimiento feminista es malo. Así que vamos a darle crédito a lo que merece crédito, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos entendemos que Dios creó al hombre y la mujer iguales en tantas cosas, ¿verdad? Pero distintamente distintos de una manera también gloriosa y hermosa, de tal manera que nos complementamos, entendemos la igualdad en valor, en dignidad delante de Dios, pero también consideramos las distinciones. Y lo que vamos a tratar de ver es cómo podemos nosotros, que tenemos esta perspectiva, vivir en una sociedad que no la considera, que la repudia y que lucha contra ella. Hemos visto anteriormente cómo Dios deja claro desde antes de la caída, en el mundo ideal, en el mundo perfecto que creó Dios, cómo Él creó al hombre y a la mujer con una diferenciación en cuanto a sus funciones. Y hemos visto cómo el propósito de Dios es mantener esas diferencias en aquel mundo perfecto, cuando este mundo se vino abajo por la entrada del pecado, cuando la obra de Cristo entra en hombres y mujeres que son redimidos y son transformados. El Señor continúa manteniendo esa línea que quiso constituir desde el principio y cómo eso se extenderá hasta la eternidad. Hemos visto, ¿verdad?, como el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 habla de que como una semilla, ya en una semilla, un árbol que puede ser masculino o femenino, ya eso está en el germen, en la semilla. Y cuando se plante y cuando crezca, será un árbol de uno u otro género. Y en nuestro cuerpo resucitado, eso se mantendrá, no habrá una pérdida o un cambio de género, ¿verdad?, en nuestros cuerpos resucitados.
Así que nosotros hemos estado viendo que las esposas no están llamadas a ser unas súbditas oprimidas de unos tiranos que las manejan a golpe de látigo. Tampoco han de ser unas usurpadoras queriendo asaltar el trono donde el macho alfa se sienta y desde el cual domina, sino que vemos que Dios ha dado al hombre la distinción de ser un protector amable, cariñoso, generoso, entregado, abnegado por el bien de aquellos que cuida, comenzando por la mujer en todos los ámbitos de la vida, ya sea en el matrimonio, ya sea en la iglesia, ya sea en la sociedad en general. En la iglesia hemos visto también cómo los hombres deben ejercer, igual que las mujeres, los dones que el Señor les da para el beneficio del cuerpo. Hemos leído hace un momento en Filipenses capítulo 2, cómo en aquel momento, en aquella iglesia en Filipos, una iglesia muy bendecida, con muchos dones, y se les tiene que recordar, porque hay discrepancias, hay luchas entre algunas hermanas, y eso está causando división. Se les señala el modelo de Cristo, quien teniendo la máxima autoridad no se agarra a ella, no se aferra para de manera brusca y desconsiderada ejercer su voluntad sobre la iglesia, sino que Él se despoja a sí mismo, se humilla para poder rescatar, para poder salvar y para poder hacer grande a su esposa, la iglesia. Ahora, todo esto dentro del hogar, dentro de la iglesia, podemos decir, bueno, estamos en el hogar cristiano y la iglesia cristiana, por supuesto. Podemos decir, bueno, ese es el hábitat donde esto ya cuesta, ya implica negarnos a nosotros mismos, ya implica dominar el ego, ya implica tratar de poner nuestra mente conforme a la mente de Cristo, y eso es difícil. Bueno, ¿y cuándo salimos a un mundo que es hostil a todas estas cosas? ¿Qué patrones, qué principios podemos seguir? Bueno, lamentablemente la Escritura no nos dice mucho al respecto. No tenemos mucha información específica de cómo podemos vivir nuestra feminidad o masculinidad en un mundo hostil y en un mundo tintado por los colores feministas. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues de eso se trata en esta mañana. En primer lugar, vamos a ver cuál es el panorama bíblico básico de la masculinidad y feminidad para un cristiano. Luego vamos a ver cómo esto contrasta con los supuestos del feminismo. Y en tercer lugar, vamos a algunas aplicaciones concretas. Si la Escritura no nos dice algo concreto sobre un asunto, ya sea sobre esto o sobre, por ejemplo, la inseminación artificial, ¿qué dice la Escritura al respecto? Pues concretamente no dice nada. Pero hay una serie de principios amplios sobre los cuales nosotros formamos un criterio, ya sea para nuestra situación personal o para aconsejar a otro, o para tener unas directrices como iglesia y poder decir, entendemos a la luz del todo de las Escrituras que sobre esto, sobre el uso de energía de origen nuclear, ¿qué dice la Biblia de eso? Pues no dice concretamente nada, pero ¿cuál es nuestro criterio? Pues de nuevo, tenemos que tratar de ver la cosmovisión total de la Escritura respecto a nuestra visión del mundo. Bueno, pues podríamos entender que esto es así. Algo parecido tenemos que hacer en este sentido cuando no tenemos indicaciones claras al respecto. Lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es el orden creado por Dios. Y esta ha sido la columna vertebral de nuestros estudios durante la semana. Hemos ido al principio, cuando las cosas no eran como son ahora. Ahora vivimos en un mundo caído. ¿Cómo eran las cosas
en ese mundo ideal, perfecto, que Dios creó. Y vimos cómo Dios ya allí creó una distinción de funciones entre hombres y mujeres. O sea que cuando nosotros decimos, ¿y cómo vivimos nuestra masculinidad y feminidad en un mundo feminista hostil al cristianismo? Pues remontémonos a la situación perfecta. Y lo que podamos deducir de ahí, tendremos que ver cómo lo aplicamos en nuestra situación caída, ¿verdad? Cuando tú vas con el coche y se te estropea, no entiendes casi nada de mecánica, es de noche, es un desierto, uno de estos caminos, ¿qué haces? Bueno, pues vas al manual. Y en el manual te dice cuál es la situación ideal. Hay 3 cables ahí, se han separado y no sabes cómo van. Bueno, pues buscas cómo era originalmente la cosa. Ahora, resulta que el cable ya ha sido cambiado, que ya no es azul, sino que es verde. Bueno, pero tienes una idea básica. 3 cables por aquí, 3 cables por ahí. Hay que unirlos. Vamos a ver cómo. Y entonces vas al patrón original. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Y en esto, cuando nosotros vamos al principio, vemos que Dios ha creado al hombre en igualdad de dignidad y honor, ambos creados a imagen de Dios. Por otro lado, vemos cómo Dios ha dado una función al hombre principalmente de labrar, proteger el huerto, de proveer así para su familia. Dios originalmente pone a la mujer como básicamente ayudadora del hombre en esas funciones, como proveedora de vida, ¿verdad? Y eso nos crea un marco para que cuando nosotros ahora vamos al mundo, yo sé que aunque yo viva entre mujeres, en un entorno, pensemos un funcionario varón en una cárcel de mujeres, ¿verdad? La directora, la funcionaria, allí creo que tenemos un famoso aristócrata, ¿verdad? En una situación parecida, ¿verdad? Claro que él no está trabajando allí, él está hospedado allí. ¿Cuál debe ser su conducta? Pues él tiene que considerar cómo eran las cosas al principio y de alguna manera tratar de mantener su masculinidad en ese contexto, aunque no sea el ideal, ni para él, que está privado de libertad, ni para sus compañeras con las que tiene un cierto trato, ni con los funcionarios o funcionarias, etc. El ideal, tratamos de aplicarlo al mundo, que no es ideal. Si un hombre está llamado sobre todo a proveer, a proteger, a liderar, porque tiene que dar cuentas, pues en este contexto particular, que no es la iglesia, que no es el hogar cristiano, que es una empresa donde tengo una directora y tengo una compañera o 20 compañeras de trabajo, yo tengo que decir, bueno, básicamente esta es mi función. Y la letra pequeña, pues con la ayuda del Señor intentaré llenarla, pero con ese marco mental. El hecho de que la Escritura no hable explícitamente de la masculinidad y feminidad en el contexto de la sociedad más amplia, no hace que el orden creado por Dios sea irrelevante, ¿verdad? Eso es como Dios me ha constituido. Y aunque el contexto, yo soy una persona, no sé cómo se dice esto, aérea, ¿verdad? Yo he sido hecho para respirar. Así que si yo me encuentro en un océano rodeado de agua, no debo olvidar que yo no tengo branquias y que puedo sumergirme durante horas. Entonces, tengo que mantener la cabeza a flote. Eso es fundamental. Ahora, ¿cómo lo hago? Pues dando patadas y moviendo los brazos, a espalda, crawl, abraza, mariposa. Hay estilos que requieren más energía, más pericia. Sí, pero no debo olvidar que tengo que mantener la cabeza fuera. Lo mismo en este sentido. Nunca debo olvidar, por muy hostil, si me encuentro por la calle una manifestación feminista, yo no me voy a unir a ella, no les voy a aplaudir, pero ¿cómo atravieso la calle? Pues no debo olvidar que, por ejemplo, no puedo liarme a tortas con estas señoras porque van en contra de mi voluntad y principios. Así que si debo de atravesar la calle, deberé, por lo menos, disculpe, hasta que consigo llegar. Estoy en un contexto hostil, pero no debo olvidar que yo soy un hombre que aún a quienes
tienen criterios contrarios a los míos y están luchando contra ellos, yo debo de intentar proteger, proveer y que mi cruce con ellos no signifique no sea en detrimento de sus vidas. No debemos olvidar nunca nuestras funciones establecidas por el Señor. Dios nos hizo así y nosotros le honramos, aunque el contexto no sea el ideal. La segunda, por lo tanto, primero, observa el orden creado por Dios. En segundo lugar, observa la enseñanza de la Escritura en aquellos contextos específicos donde la Escritura sí dice cosas concretas. Y hemos visto que esos dos contextos son el hogar y la iglesia. Entonces, cuando yo voy a la fábrica, cuando yo voy a la oficina, cuando yo voy al aula en la universidad, no estoy en mi hogar, no estoy en la iglesia un domingo por la mañana, pero los principios, sea hombre o sea mujer, ¿verdad? Los principios que Dios me ha dado para vivir en esos otros contextos que son claros y específicos, debo de tratar de aplicarlos en la medida de lo que sea posible en ese otro contexto. Así que yo debo de mantener, anoche lo hablaba con alguien, los que somos un poco mayores ya, nos enseñaron a, cuando llegas a un sitio, saludar, ¿verdad? Llegas allí a la consulta del médico, buenos días, hoy en día casi nadie te responde, excepto otro viejo como tú, ¿verdad? ¿Pero qué hago? Porque ya nadie lo hace, ¿yo pierdo esos principios? ¿Tu mala educación me va a hacer a mí un mal educado? No, yo llego y saludo. A veces nos pasa con Mavi, ¿verdad? Llegamos a un sitio, saludamos, buenos días, y luego, hola Mavi, buenos días, hola David, buenos días, porque nadie nos contesta, ¿verdad? Pero tú no vas a hacer que yo pierda mis modales, porque tú seas un mal educado. Si tú eres una feminista militante, y yo estoy hablando contigo, yo no voy a perder mi masculinidad concedida por Dios porque tú no la aceptes y porque tú la maldigas y luches contra ella. Yo honro a mi Dios en la medida en que es Él quien me ha puesto esos deberes y esa manera de vivir. Así que, además tenemos que darnos cuenta de que nuestra vida no está compuesta de departamentos aislados unos de otros, ¿verdad? Somos lo que somos en cualquier contexto. No nos ponemos la ropa de ser cristianos aquí y el mono de ser como el mundo allá. Somos lo que somos donde quiera que estamos. Y eso se tiene que hacer evidente donde quiera que estamos, en cualquier ámbito. Así que no imaginamos que Dios nos dé unas indicaciones de cómo hemos de ser en el hogar y en la iglesia, y luego diga, pero cuando vayas a la fábrica, sé tú mismo. Sé camaleónico, haz lo que hagan los demás. Y si los compañeros le sueltan un chiste grosero a las compañeras, pues tú ríete también y cuenta el que tú sabes que es mejor y se reirán mejor. No, no olvides que tú eres sal y luz, además de otras cosas, seas hombre o mujer, ¿verdad? Y si hay unas compañeras que están hablando de manera feminista, deshonrando al jefe o al cliente que acaba de venir, no añadas tú a lo que ellas están haciendo. Considera que en general Dios te ha dado el principio de ser una ayudadora, una proveedora de vida. No estés denigrando a esa persona, estás quitándole vida a esa persona, uniéndote al chiste fácil que están diciendo tus compañeras. Sé tú mismo como cristiano donde estés. No sé si os habéis dado cuenta con los niños pequeños. Vamos de visita, ya eso no se lleva lo de ir de visita, pero bueno, cuando vamos de visita a casa de alguien y el niño que en casa más o menos se porta bien, no coge nada, llegamos a una casa y coge la figurita aquella y no sé qué, y decimos, ay, perdón, en casa él no coge nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el niño todavía, cuando tú le dices, eso no se coge, el niño dice, esta figurita de Yadró, que es una carroza con una señora dentro, esa no se coge. Y ese toro y la giralda detrás, eso no se coge. Y el niño asume, porque le regañamos, entonces el niño asume que eso no se coge. Pero llega a otra casa
donde hay una figurita igual pero de otro color, o en lugar del toro pues es, no sé, una torre Eiffel que le han regalado. Entonces eso es súper atractivo y como no está prohibido lo coge. Porque el niño no ha entendido que las cosas que no son tuyas no se cogen, ¿verdad? Y por eso, ay, en casa no coge nada. Y aquí ya ha roto la figurita, por la cual tal vez la señora tiene que estar agradecida, ¿verdad? Pero, ¿os dais cuenta? El Señor no nos puede estar diciendo, esto no se hace en el hogar, esto no se hace en la iglesia, pero sí lo puedes hacer en otro contexto. Esto no parece lógico. Por lo tanto, los principios por los que nos regimos en esos contextos donde el Señor sí dice cómo hay que comportarse, tratamos de aplicarlo en el contexto donde el Señor no ha dicho eso no se coge, eso no se hace o eso no se dice. Recordemos, por ejemplo, en la feminidad bíblica, una de las cosas que hemos estado viendo que nos dice Pedro, que la mujer cristiana tiene que tener un espíritu afable y apacible. ¿Cómo puede el Señor esperar que una mujer sea así respecto a su esposo, respecto a los hermanos y hermanas en la iglesia? Pero que en el mundo secular, en el mundo de trabajo, sea la peor hablada, la más malhumorada, la que siempre protesta, la que habla a gritos. ¿Entendemos que eso es así? Parece de desquiciados, ¿verdad? Por lo tanto, aprovechemos las enseñanzas. Dejemos que el Señor moldee nuestro carácter como hombres o como mujeres en los contextos donde sí sabemos lo que el Señor quiere y que eso se vea. Que las personas que nos ven digan, este tío es de perfil bajo. Este tío siempre está queriendo ayudar. A veces se pasa, porque claro, yo conocí a una persona que empezó a trabajar en una empresa y porque era cristiano era muy diligente. Y lo tuvieron que llamar los compañeros, chaval, baja el ritmo. Ya ellos tenían un ritmo, si acabas la producción del día 3 horas antes, pues alguno se va a la calle o nos dan más trabajo que hacer. Y esta persona me pregunta, ¿y qué hago en esa situación? Pues trata de honrar al Señor, pero también considera la situación, no quiere ser más justo que nadie, ¿verdad? Eso lo dice en el libro de Proverbios, ¿no? Tenemos que tener cuidado que nuestro bien no sea vituperado, pero pero mira, es que yo no quiero robarle al jefe, tal vez no al ritmo que yo voy, pero eso de estar aquí parados, tomando el café 2 horas, cuando el trabajo está por hacernos. Entonces, ahí estamos llamados a ser sal y luz. No solamente decir, yo, lo mío, seré un gran cristiano. No, intenta, de alguna manera, aunque no sea bienvenida, regar con la gracia y con el amor de Cristo y con la visión que Él te ha dado de la vida en el entorno en el que te encuentras. Bueno, lo mismo podemos decir de los hombres. Si el Señor nos ha dado esa disposición de proveer, de proteger, el apóstol en Hechos 20 les llama a los ancianos a sacrificarse por la iglesia. Yo no puedo ponerme la chaqueta de sacrificarme por la iglesia aquí, pero luego cuando he hecho un partido con los vecinos en la cancha del barrio los sábados, olvidarme de eso y ser el menos deportivo, el que más patadas da, el que suelta los peores tacos. No es posible. Yo estoy llamado a sacrificarme, no abusar del poder, etcétera, que yo pueda dar. Y fijaos que esto es un asunto genérico. Esto no es solo porque, si decimos, tomamos los patrones, por ejemplo, del hogar y de la iglesia. Alguien que no está casado y que no tiene un cargo en la iglesia puede decir, yo me salí con la mía. Yo hago lo que me dé la gana porque como ni soy padre, ni esposo, ni soy anciano en la iglesia, ni tengo cargo, vivo lo mejor de ambos mundos. No, mira lo que el Señor ha dado como marco general en el cual tenemos que vivir. Así que, ¿cómo vivir en esta sociedad secular y feminista? En primer lugar, mira lo que el orden como Dios nos creó. En segundo lugar, considera la enseñanza de la Escritura en aquellos ámbitos donde sí es clara y específica. En tercer lugar,
Considera tu entorno. Estudia el entorno. Toma conciencia de esos supuestos del entorno donde tú vives. Y como estamos diciendo que la sociedad en la que vivimos es feminista, estudia bien cuáles son las metas, cuáles son los propósitos. No dice, no, como esto a mí no me interesa, sí, porque tú debes saber en qué entorno te mueves. Cuando veníamos aquí, hicimos una llamada, hacía tiempo que no... Hay que llevar sábanas, hay que llevar almohadas, hará frío, refrescará por la noche, me voy a bañar para prepararme y traer mantas o lo que sea, ¿verdad? Cuando yo salgo al mundo tengo que decir, bueno, ¿y cómo está ahí fuera? No es lo mismo, alguien nos hablaba, no sé si era en Ucrania, el cocinero, ¿verdad? No, es que la última vez que tuvimos 27 grados bajo cero. Mejor infórmate antes de llevarte las bermudas en la maleta, que sean acolchadas, ¿verdad? Pues si lo hacemos en eso, si sabemos que hay mosquitos y hay que llevar repelente, considera cómo es la sociedad. ¿Cómo van a ser en ese nuevo trabajo al que vas a entrar, en la universidad, que vas a entrar por primera vez este año? ¿Cómo piensa esta gente? Para yo estar preparado, para saber por dónde van y para estar prevenido. ¿Cómo podemos definir brevemente el feminismo? Pues como un movimiento cultural amplio que exige la igualdad absoluta entre hombres y mujeres y que trata de eliminar cualquier diferencia en los roles de cada uno. Y para eso es bueno, y muy brevemente, no quiero aburriros con esto, pero podemos considerar que el movimiento feminista ha tenido como 3 etapas bien marcadas. La primera ola del feminismo fue aproximadamente entre los años 1840 a 1920. Y ahí lo que se buscaba principalmente era la defensa del sufragio femenino, del derecho de las mujeres a votar, y también se comenzaba a luchar por la anticoncepción, ¿verdad? Por que esto fuese algo legal. La segunda ola, que básicamente desde el año 1960 a 1990, buscaba la liberación de la mujer, sobre todo en el ámbito sexual, tratando de difuminar los roles de género. Se comenzó a mostrar que, bueno, que el ideal de que la mujer debe ser ama de casa, pues eso no tiene por qué ser, que de hecho eso es algo me cuesta decirlo, patriarcal y opresor, que las diferencias de género son solo anatómicas, etc. Y la tercera ola, que es la que estamos viendo más o menos del año 90 a nuestros días, ha tratado de universalizar esto, que en principio era para mujeres blancas y de clase media. Han tratado de llevar esto pues, a todas las esferas del mundo. Y ya aquí se ha incluido todo el asunto del transgénero, de la identidad personal, eres lo que tú quieres ser y no lo que ni siquiera tu constitución dice. Fijaos que aquí podemos ver algunas cosas buenas. El hecho de que una mujer pueda tener su propia cuenta corriente, que pueda tener una propiedad sin tener que tener un varón que le firme, que pueda acceder básicamente a cualquier puesto de trabajo. Pensamos en tantas mujeres que son solteras y que por momentos fue difícil para ellas tener una fuente de ingresos regular. Decimos, bueno, hay cosas positivas, que sean el hecho de poder votar, ¿verdad? El derecho al sufragio, bueno, son cosas que no podemos tirar el bebé con el agua de la bañera, pues sí, ha sido algo positivo, pero donde comenzamos a discrepar con el movimiento feminista es donde ellos consideran que la discriminación de roles es algo negativo. Lo que Dios llamó bueno, el movimiento feminista
lo llama malo. Recordemos, lo hemos dicho decenas de veces estos días. Dios creó igualdad, pero también creó diversidad en el asunto de los hombres y las mujeres. Ayer la cité, Courtney Racing, una autora cristiana en este libro, La feminista accidental, haciendo una recopilación de esto, dice: lo que hizo el feminismo fue borrar lentamente las diferencias entre los hombres y las mujeres. Igualdad ahora significa uniformidad. Si los hombres y las mujeres son realmente iguales, y creo que lo son, dice ella, entonces, de acuerdo al feminismo, esa igualdad no asume ninguna distinción en cómo ellos viven. Nosotros entendemos que hay igualdad. Dios nos creó iguales, pero Él también creó una distinción. Claro, cuando eso se borra, nos encontramos con que ya asumimos, fijaos, aún después de esta semana estudiando esto y más lo que os enseñan vuestros pastores en la iglesia cada domingo, todavía los jovencitos que queden con un amigo o una amiga para salir a tomar algo, asumirán que ella se pagará lo suyo. Entre que manejan poco dinero y pensar que la mitad se lo voy a dar a una chica que no sé si querrá volver a salir conmigo la semana que viene, y entre que eso es lo que se espera y que además se puede encontrar con que la chica es una feminista de pro y que le puede salir el tiro por la culata, ya sale de casa asumiendo que él va a pagar su hamburguesa y ella va a pagar la suya. Ya consideramos eso. Él no dice: mira, no me quiero casar contigo, solo quiero estar un rato sentados juntos y tomar algo. Tiene que hacer toda una serie de advertencias y me gustaría invitarte porque creo que eso es parte de mi masculinidad. Pues eso, ahí entras mal. Ya ahí empezamos mal. Y si eres una chica cristiana que esperas que eso ocurra y el chico ves que saca sus 5 euros y que aquello cuesta 10, ya tú, por si acaso, ya vas prevenida con tus 5 euros, ¿verdad? Ese es el contexto en el que nosotros nos encontramos, ¿verdad? Así que, ¿qué podemos hacer nosotros para prepararnos ante esto? En primer lugar, tenemos que evaluar nuestro propio corazón. Tenemos que considerar hasta dónde ha invadido nuestro pensamiento este movimiento feminista. Todo, el feminismo es como el aire, no se ve pero está ahí. Y tiene sus consecuencias. Y lo que tenemos que ver es cómo, pero además esto no solamente en el mundo, sino en la iglesia y en el hogar, nosotros ya asumimos, ya pensamos sin darnos cuenta, afectados por el feminismo. Y nuestro matrimonio se ve afectado. Y nuestra maternidad y paternidad se ve afectada. Y nuestra relación con la iglesia se ve afectada. Muchas de las preguntas que aparecieron anoche y que tratamos de responder, si las quisiésemos analizar, en su ADN se vería eso, ¿verdad? La propia pregunta ya asume una situación que no es como el Señor la ha propuesto y la ha ordenado. Así que nosotros somos iguales, pero no somos intercambiables. Dios ha hecho al hombre varón, a la mujer femenina, según su voluntad. En segundo lugar, tenemos que abrazar el llamado cristiano a la fidelidad a la palabra de Dios. Al final, Dios ha hablado. Y al final nosotros debemos estar sujetos a la palabra de Dios. Y no nos debe importar cómo nos tilde el mundo, si nos aplaude o nos abuchea. Nosotros estamos llamados a ser fieles y obedientes al Señor. Y después de haber evaluado cómo piensa este mundo feminista, y después de tener en mente lo que Dios nos ha dicho, así tenemos nosotros que actuar. Porque a quien tendremos que dar cuenta es al Señor. Tenemos que prepararnos. Una mujer cristiana que quiere vivir su feminidad en todos los entornos de su vida tiene que prepararse para que la llamen rara y para que no la llamen tanto
y para que no le pidan su opinión en tantas cosas. Porque cuando la ha dado, ha sido evidente que no va con la corriente de este mundo. Pues tienes que estar preparada para eso. ¿De qué se nos habló anoche en la predicación? De un hombre que no siguió la corriente. Lo que todo el mundo estaba haciendo, él dijo no. Y aunque sea minoría, y aunque no esté entrenado para matar enemigos, pues yo me mantengo aquí. Y si ellos pasan y se quedan con lo mío, con mi cultura, con la heredad que Dios me ha dado, tendrá que ser por encima de mi cadáver. A veces estamos más dispuestos a rendirnos que el enemigo a tomarnos. Y ya salimos de casa ya con las manos abajo y la cabeza agacha. No, no hace falta que hagamos contramanifestaciones cada vez que hay una manifestación feminista o cosas así, pero en el ámbito de lo que estamos, lo que nos decía también el hermano, él no conquistó o reconquistó lo que de Israel habían tomado los filisteos y otros enemigos, pero él guardó su parcela, la heredad que le había tocado a su familia según la voluntad del Señor. Y nosotros tenemos nuestro ámbito. No tenemos que contrarrestar todo lo que el movimiento feminista está haciendo en todos los países del mundo. Pero aquí donde yo estoy, en mi familia, fijaos, a veces nos toca esto, no ya en la fábrica, nos toca con nuestras cuñadas y nos toca con nuestro hermano impío, incrédulo. Y a veces nos toca, lamentablemente, con hermanas y hermanos que son débiles en la fe y que todavía están muy imbuidos por el pensamiento del mundo. Así que estemos firmes en lo que el Señor nos ha dicho. En tercer lugar, sepamos que el supremo gozo solo está en Jesús. El movimiento feminista es un intento de volver al Edén. Toda la filosofía, todas las religiones del mundo es lo que tratan de llegar al gozo pleno, a la dicha sin fin, pero por caminos equivocados. Y esos caminos no llevan de vuelta al Edén. El único que nos lleva allí es el segundo Adán, es Jesucristo. Así que esta vía sabemos que es una vía muerta. Es una vía que promete pero que no concede. Es una utopía. Ellos piensan que nosotros vivimos una utopía, pero nosotros vivimos una realidad. Sobre la realidad de ese Cristo resucitado, nosotros anclamos nuestra esperanza y por lo tanto nuestra manera de vivir. No cedamos a esto, ni siquiera un poco pensando que, bueno, esto del cristianismo está bien, pero hacemos como estos híbridos, le añadimos este poquito del mundo. Eso tiene sus devastadoras consecuencias. No hay una cosmovisión más pro mujer que el cristianismo. Mirad cómo el propio Cristo estaba con ellas, las bendecía. Les ofrecía agua de vida, llenarlas de satisfacción para siempre. Estaba cuidando de ellas, las animaba y vino a redimirlas. El feminismo, ni ninguna otra filosofía hace esto. En cuarto lugar, recordemos, tenemos que observar el orden creado por Dios, ver lo que el Señor ha dicho en los ámbitos de los que se ha hablado, la iglesia y el hogar. En tercer lugar, conozcamos bien cómo es el mundo ahí fuera, cuáles son las suposiciones o los supuestos feministas. En cuarto lugar, apliquemos con sabiduría las prioridades bíblicas. Usemos el sentido común. No vayamos como elefante en cacharrería. Consideremos dónde estamos, que estamos en ese océano que no solamente es un medio acuático para el cual no hemos sido creados básicamente, sino que ahí hay mucho bicho, que hay mucha ola, que hay mucha sal que nos quema la piel. Y tratemos de aplicar esto con cuidado, con paciencia. No vengamos con imposiciones, no vengamos con un sentido de que somos superiores porque pensamos así. Eso produce un rechazo innecesario a Cristo por causa de los cristianos. Tenemos que estar dispuestos a perseverar en medio de las dificultades. Fijaos, Daniel, por ejemplo, es un hombre temeroso de Dios, joven, con
bastante inmadurez por causa de su juventud, pero tenía ciertas cosas claras. En algunas no le importó, que me cambien el nombre, lo que queráis. Que me manden a estudiar nuevos idiomas, no hay problema. Que me manden a la universidad a estudiar la cultura caldea, eso no me importa. Pero en lo que él dijo, aquí pongo la línea y de aquí no paso, fue en su relación con Dios. Aquella dieta que le querían imponer no era simplemente que tenía más o menos calorías, más o menos verdura o más o menos carne, es que tenía que ver con su religión. Y ahí es donde él fue inflexible. En todo lo demás, él se adaptó. Y eso nos da a nosotros una lección. Ahora, ¿dónde nos adaptamos y hasta dónde? Es algo que cada uno tiene que tener mucho cuidado, mucha oración, mucha dependencia del Señor, consejo de cristianos maduros para saber dónde estamos transigiendo, dónde no debemos y dónde tendríamos que ser flexibles, donde estamos siendo inflexibles. Sabiduría divina. Y el Señor dice que aquel que tiene falta de sabiduría, que la pida al Señor, que Él está dispuesto y es generoso para darlo. Así que, por ejemplo, en el ámbito del trabajo, ¿debe una mujer? Anoche hubo una pregunta en este sentido de si una mujer debe ejercer un cargo, un puesto de dirección o incluso no sé si implicaba de autoridad, como, no sé, concejal, alcalde, presidente del gobierno, este tipo de cosas. Quien puede tener una situación de estas como posibilidad en su vida, no tiene que plantearse si puede o no puede. Por poder seguramente que puede. Se trata de debe o no debe. En el orden de prioridades en su vida, teniendo como meta la gloria de Dios y el vivir para la gloria de Dios su feminidad bíblica, ¿es adecuado para mí? ¿Glorifico a Dios en esto o glorifico mi ego en esto? ¿Lo hago porque gano más? ¿Lo hago porque tengo algo de ese feminismo en mí y esta es mi oportunidad de subirme al carro y tener el látigo y hacer saber a estos hombres cómo son las cosas en realidad? ¿O lo hago porque con esto creo que si el Señor me ha llevado ahí, yo le puedo honrar, yo tengo una posición en que pueda tener una influencia sana, cristiana, positiva? ¿Facilitará o dificultará mi feminidad el que yo llegue a este puesto? Son asuntos que tenemos que considerar. Así que no es tanto de si puede o no puede, sino si debe o no debe. Pensemos, por ejemplo, en una mujer que tenga que ser directora de recursos humanos. La misma persona en su mesa, describiendo cómo va a ser la vida de los empleados de esa empresa sobre el papel. Si es una cristiana, pues sus principios cristianos en una empresa no cristiana, pero le llevará, de alguna manera algo se notará en eso. Ahora, esa misma mujer implementando ante los empleados de esa fábrica o de esa empresa, implementando eso que escribió, el hacerlo delante de las personas, delante de hombres que no están a favor de obra, tiene una situación muy diferente. Una mujer en el ámbito militar, por ejemplo, sin entrar si debe o no debe, el caso es que hay cristianas en el ejército. No es lo mismo estar allí con el resto de compañeros, sargentos, capitanes, tenientes, lo que sea, diseñando la estrategia para estas maniobras sobre el papel, pues atacamos por este flanco, defendemos por allí esto, a eso mismo plasmarlo con un grupo de hombres que tienen que correr, saltar y tal vez partirse una pierna. ¿Cómo da esas órdenes ante las personas en concretas que están bajo su cargo? ¿Os dais cuenta? Y si tu feminidad puede ser afectada, si tú para tener este cargo como teniente femenina del ejército, tienes que hacerte un poco machote y tienes que impostar la voz, ¿verdad?
y tienes que ser inflexible. ¿Vale la pena hacer eso? ¿Estás tú reflejando la feminidad con la que Dios te ha diseñado en ese puesto? Ahora, yo no te voy a decir la respuesta sí o no, pero considera, ¿verdad? Un hombre, por ejemplo, en el campo del diseño de ropa y otras cosas, que actualmente está dominado por mujeres en general o por hombres en general homosexuales. Yo le echo ropa a mis hijos, a mi hijo mayor le cosí un suéter, ¿no? Y me he tenido que coser ropa y planchar ropa, etc. Y no hay nada de menos hombre por eso. Además lo digo con orgullo, ¿no? Pero ¿puede afectar a mi masculinidad el involucrarme yo en ese mundo? De nuevo, no os voy a decir sí o no, pero si yo tengo que afeminarme para eso, no ya en mis modales, sino en tantas cosas, ¿es eso lo correcto? Ese es el tipo de cosas que tenemos que pensar. Y tenemos que respetar a quien tome la decisión, a la mujer que toma la decisión de hacerse del ejército, el hombre que quiere diseñar faldas de mujer. No hay nada de malo en ello, pero yo tengo que ver el riesgo que yo tomo con esto de difuminar las diferencias que Dios ha hecho al entretejer mi ser según su voluntad. Lo que tenemos que considerar es cómo podemos ser luz sin estar nosotros en las tinieblas, afectados por las tinieblas de este mundo. Cualquiera que sea la posición o la actividad en que nos encontremos, que no implique una pérdida de las diferencias marcadas por el Señor desde la creación, redimidas por el Señor en Cristo y que nos esperan aún para el futuro. Vamos ahora a pasar a la segunda propuesta que tenía esta mañana. Es considerar algunas objeciones que se nos presentan a todo lo que hemos estado viendo esta semana. Y vamos a ver objeciones de tipo bíblico. No, pero aquí dice. Y luego vamos a ver algunas objeciones de tipo general. En primer lugar, y quiero que los pasajes que mencione, que los busquéis conmigo. Vamos a Efesios 5, 21. Recordad que esto es el anuncio previo o la introducción a lo que va a venir después de las esposas sometiéndose a los maridos. Y en el versículo 21 de Efesios 5 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y lo que nos dicen algunos es que la Biblia, aquí lo dice, enseña la sumisión mutua. Sin mirar a quién, todos los cristianos tenemos que someternos a todos. ¿No nos libra este discurso previo de la distinción que supuestamente se hace en el versículo siguiente? El hecho de que los cristianos se sometan los unos a los otros, como dice Pablo, no anula la sumisión que supuestamente ordena después de la esposa al esposo. Lo primero que tenemos que considerar es cómo viene la expresión. Y esta expresión, que aquí se nos traduce como un imperativo, tenemos que decir que es un participio. Y la traducción más correcta, y no quiero criticar el texto ni la traducción de Reina Valera ni nada de esto, pero literalmente dice sometiéndoos. Fijaos que ya previamente hay una serie de participios con los cuales se nos dice cómo debe ser la vida entre cristianos. Comenzamos en el versículo 16, en el 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como los necios, sino como sabios. Fijaos, no como, por ejemplo, digamos en esto, no como el mundo, necio, sin ilustración del Espíritu Santo ni de la palabra. Andad como primer participio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Segundo participio, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Otro participio, cantando. Otro, alabando al Señor en vuestros corazones. Otro, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente participio, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Lo que está diciendo es que la vivencia habitual, continua, eso que no tiene principio ni fin, nuestro entorno no debe ser gritándoos los unos a los otros, envidiándoos los unos a los otros, dándoos codazos los unos a los otros, queriendo ser el primero los unos sobre los otros, sino que el entorno de nuestra existencia como cristianos debe ser en general lo que hemos visto en Filipenses capítulo 2, considerar a los demás como superiores a nosotros mismos y viviendo en eso para servir, los hombres proveyendo para unos y para otras, las mujeres siendo ayudadoras y proveyendo vida una para otra en cualquier contexto. Y ese es el preámbulo para lo que luego viene a continuación. Y después de decir eso, que en general en la iglesia nadie está allí para llegar el primero, sino que queremos llegar todos juntos, animarnos, esperarnos los unos a los otros, al que está lesionado, llevarlos entre todos hasta que ya se recupere y pueda seguir y alcancemos juntos la meta. En ese contexto, él menciona 3 categorías específicas donde hay un orden establecido por el Señor. Los versículos 22 y 23, en el contexto esposo y esposa. Y con el trasfondo general de que todos estamos para ayudarnos y por lo tanto nos sometemos unos a los otros, ahora se aplica a Génesis capítulos 1 y 2. Las esposas sometiéndose a sus maridos. Capítulo 6, versículos 1 al 4. Los hijos sometiéndose a sus padres. Un hijo, aunque sea... No me gusta esa palabra cigoto, ¿verdad? Ya nombre, por muy técnica que sea, llamar a un bebé un cigoto, ¿verdad? Que puede ser presidente del gobierno algún día. Y llamarlo así. Pero bueno, aunque uno sea así, es tan persona como su padre o como su madre. Tiene la misma dignidad y por eso la respetamos aún en el vientre de su madre. ¿Verdad? En dignidad, el padre es tan digno como el hijo y el hijo como el padre. Pero en el orden, en la administración, en la economía del hogar, el padre no dice, bebé, ¿qué hacemos hoy? No, el padre tiene el deber, además, de hacer por el bebé lo que el bebé no sabe que necesita por sí mismo. Y no solo cuando es un bebé, sino cuando es un niño, un jovencito y llega a ser adulto. Y lo mismo en el contexto de amos y siervos. Es tan digno el amo como su siervo. Pero en la administración de la vida, de la empresa, del hogar donde uno es el amo y el otro es el empleado, hay un orden, la misma dignidad. Pero hay un orden para que haya un funcionamiento adecuado. Así que este versículo 21 no anula lo que viene a continuación, más bien sirve como telón de fondo. Así que cuando la esposa se somete a su marido, lo hace en el contexto de que ella sabe que él como cristiano se está sometiendo a Cristo, se está sometiendo a los parámetros que el Señor ha determinado y por lo tanto la lidera, la gobierna, le indica con un espíritu de servicio. Él no está allí dando voces y esperando que le traigan las zapatillas y que preparen la cena y que esté calentita. No, ella se somete a alguien que está sometido también a Cristo. En segundo lugar, vamos a 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 12. Todos estos pasajes, o casi todos, los hemos tratado anteriormente. En 1 Timoteo 2, versículo 12, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y la objeción que se nos presenta aquí es que Pablo lo que está diciendo
es que no permite que la mujer tome a la fuerza, tome con violencia, por así decirlo, de forma dañina y abusiva una posición determinada en la iglesia. Por lo tanto, nos proponen que si esa autoridad en la iglesia la ejercen de manera positiva y amable y dócil y bondadosa, pues, y además sujeta al criterio de los ancianos, entonces Pablo aquí realmente no está prohibiendo nada. La primera respuesta que tenemos que dar tiene que ver con el significado del verbo griego que se traduce como ejercer autoridad. Pablo no está prohibiendo el uso de una autoridad concedida, sino el ejercicio de una autoridad, aún con todo el amor, aún con todo el cariño, aún con toda la consideración. Este es un ámbito en el cual el apóstol está diciendo que de manera violenta o generosa, esto es una puerta cerrada. Las personas que dicen que Pablo está prohibiendo una autoridad usurpadora y errónea, dicen, no, es que aquí Pablo está dejando lugar para que, si los ancianos consienten y si todo el mundo está tan contento, pues adelante. Claro, incluso alguna traducción de la Biblia, por ejemplo, esta traducción, la Biblia, la palabra, fijaos que lo traduce como, no quiero que imponga su autoridad. O sea, que si la mujer no impone su autoridad, sino que es concedida por los ancianos o por la iglesia, entonces adelante en este asunto. Pero realmente la respuesta es más fácil de lo que nosotros podemos considerar. El problema es esta expresión solo aparece aquí en la Biblia, así que no podemos compararla con otros casos. Por lo tanto, tenemos que ir a la literatura extrabíblica a ver qué usos tiene en estos contextos. Pero tampoco, ahí siempre se está hablando en los lugares donde encontramos en la literatura fuera del Nuevo Testamento que aparece esto, siempre es en sentido positivo. Ejercer autoridad no usurpada, sino autoridad legítima. Pero la clave está en esa partícula cuando dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. En todos los lugares, ya sea en las Escrituras o fuera de ellas, cuando aparece esta partícula ni, o bien une dos cosas positivas o dos cosas negativas. Por ejemplo, poniendo un ejemplo, no permitimos jugar al fútbol ni al baloncesto. Son dos cosas, dos deportes legítimos y tal. Entonces aquí, en los parques, ¿verdad? Suele poner, no se puede jugar a fútbol ni al baloncesto. Nos suena raro si dice, no se puede jugar al fútbol ni hacer donativos a los pobres. Son cosas que una es negativa, porque puedes romper una farola o unas flores, y la otra es positiva, ¿verdad? Nunca, ni en griego ni en español, encontramos eso. Siempre que son dos cosas que ponemos con esta partícula por el medio, son cosas de la misma índole. Nunca encontramos una cosa positiva y otra negativa. Y en este caso, fijaos qué dos cosas están no permitidas. Ni enseñar ni ejercer dominio. Enseñar es algo positivo y eso está prohibido. Por lo tanto, la partícula esa une el enseñar con el ejercer dominio. No podemos decir que el apóstol está prohibiendo algo positivo como enseñar y algo negativo como usurpar autoridad. Por lo tanto, si la autoridad no es usurpada sino concedida, está diciendo, no permito enseñar, pero sí ejercer autoridad si se ejerce de buena manera. No sé, es un poquito, no sé si me estoy explicando bien, ¿verdad? Así que la palabra aparece una sola vez, no nos ayuda. En la literatura extrabíblica no nos ayuda, pero sí la construcción gramatical. Son dos cosas que son positivas y ambas están limitadas
al ejercicio ni siquiera de todos los hombres, como hemos estado viendo, sino hombres que están cualificados para ello. Y la Iglesia reconoce esas cualidades para que lo ejerzan. Me paso a la siguiente. Gálatas 3:28. Otro pasaje donde se dice, no, pero mira, aquí Pablo dice que todas estas distinciones han quedado ya obsoletas. Gálatas 3:28 dice, leyendo un poquito antes, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es que Pablo ha eliminado aquí todas las diferencias, ¿verdad? Ahora, ayer lo dijimos, creo que fue ayer, si no el día anterior, dijimos que el contexto es que en Cristo, en nuestra relación con Dios, ya no hay diferencia de etnia, si eres judío o no judío. Ya no hay diferencia de si eres hombre o mujer. Tu estatus social, si eres esclavo o libre. En Cristo no hay nada que haga al griego más difícil entrar en el reino. Ni a la mujer más que al hombre, ni al esclavo más que al amo. En eso no hay ninguna diferencia. Pero fijaos, las diferencias siguen existiendo. Los judíos siguen siendo judíos y los gentiles siguen siendo gentiles. Los amos siguen siendo amos y los esclavos esclavos. Los hombres siguen siendo hombres y las mujeres siguen siendo mujeres. Así que el apóstol nos está diciendo que todas las distinciones entre hombre y mujer han desaparecido. No son diferencias que impidan el acceso a Cristo o a Dios en Cristo, pero las diferencias sí. De hecho, él sigue hablando. Había en aquel tiempo y siguieron habiendo judíos y gentiles. Y siguieron habiendo amos y siervos. Y por supuesto, siguieron habiendo hombres y mujeres. Siguió habiendo, ¿verdad? Aquí me he expresado mal. Pero ¿entendéis lo que está diciendo el apóstol? Él no está diciendo que ya no hay hombres y mujeres. Los hay. Pero eso no les resulta obstáculo ni ventaja para estar en Cristo. Sigue habiendo amos y durante siglos siguió habiendo, y lamentablemente en nuestros días sigue habiendo amos y esclavos. La diferencia continúa, no como impedimento para estar en Cristo. La siguiente objeción que se nos presenta muchas veces es la de Priscila. Hablamos de esto ayer. Priscila enseñándole a Apolos, supuestamente, en el capítulo de Hechos, capítulo 18, versículo 26. Priscila aparentemente ayudó a su esposo a enseñar a Apolos. Lo primero que tenemos que decir es que, en general, el libro de los Hechos, excepto algunos mandatos muy concretos que se especifican, el libro de los Hechos no es normativo, es descriptivo. Se relata lo que ocurrió y muchas de las cosas que ocurrieron fueron únicas e irrepetibles. Y solamente, por ejemplo, en el concilio en Jerusalén, los pastores de las iglesias, distintas iglesias representadas, consensuaron con el Espíritu de Dios que ciertas cosas son para ellos y para la iglesia a partir de entonces para siempre. Eso es de aplicación universal. Eso es normativo. Eso creó norma, creó ley para la iglesia. Pero la mayor parte de las cosas que encontramos en el libro de los Hechos simplemente describen lo que pasó. Y no estamos llamados a repetir estas cosas. Entonces, lo primero es esto. Esto es un caso aislado, es un caso puntual, no necesariamente no repetible, porque situaciones de estas, incluso yo hablaba el otro día de cómo una misionera fue la primera que me enseñó a mí algo de las doctrinas de la gracia.
Pero no debemos esperar que esto ocurra y que tenga que pasar siempre así. Y lo que hemos visto también ayer es que esto ocurrió en el ámbito de lo privado. Y vemos que estaba el matrimonio, no se nos dice qué porcentaje de la enseñanza la daba el esposo y qué porcentaje de la enseñanza la daba la esposa. Así que no nos sirve de excusa para anular toda la enseñanza que distingue dentro de la iglesia el orden establecido por el Señor. La quinta objeción en este sentido nos dice que todos estos textos son simplemente un compromiso temporal con el estado cultural del momento en que estas cosas ocurrieron y que la Escritura tiende más bien a fusionar los roles de género. Y es cierto que hay muchas cosas que encontramos como la Escritura busca soluciones a situaciones presentes. Por ejemplo, en el asunto del divorcio, a esto se apela, ¿no? Dice, bueno, es que se nos dice que en Mateo 19:8, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y se nos dice, bueno, aquí vemos como hay una realidad y aunque Dios ordenó el matrimonio como la unión de un varón y una mujer, según los preceptos de su palabra y para siempre, pero como la realidad es otra, aquí la Escritura concede que ante esta realidad pues tengamos una salida. Lo mismo sucede con la esclavitud, también a esto se apela. Dice, bueno, pero es que también en ese pasaje se habla de la esclavitud como algo hecho, pero la Biblia no sanciona la esclavitud, ¿verdad? Y a lo que tendemos, y fueron cristianos, protestantes, los que en el mundo en que nosotros nos movemos promovieron la abolición de la esclavitud. El romper esa barrera entre esclavos y amos. Por lo tanto, si en un asunto como el divorcio, en un asunto como la esclavitud, la Escritura ha provisto soluciones, no habrá la misma tendencia hacia la fusión de los géneros, porque en el mundo que vivimos ya esas distinciones están desapareciendo y nosotros tenemos que responder como cristianos también. Fijaos que la diferencia fundamental es que el asunto si vamos al principio, nos damos cuenta como en la situación ideal en que Dios creó al mundo, ya Él separó las funciones de hombre y mujer. En el mundo perfecto, donde no ha entrado el pecado, así lo estableció Dios. ¿Qué corrige esta ley de Moisés? Algo que debido a la dureza de los corazones está sucediendo. ¿Qué sucede con el asunto de la esclavitud? Es algo que no existía antes de que el pecado entrase. Pero no están en el mismo ámbito el asunto del divorcio y sobre todo de las mujeres que quedaban desprovistas y casi obligadas a mendigar o a prostituirse para poder sobrevivir y ser consideradas como ciudadanas de tercera o cuarta clase. Y viene aquí Moisés y pone un poco de orden para salvaguardar los derechos civiles de estas mujeres. Y lo mismo con la esclavitud. No, el asunto de la diferencia de género está establecido en el mejor de los entornos, en el paraíso. Ese es el ideal de Dios. Por lo tanto, no lo podemos meter en la misma categoría. Si esta distinción ocurriese en Génesis capítulo 3 a partir de la entrada del pecado, podríamos decir, oye, pues vayamos a eso, corrijamos este asunto, busquemos esa igualdad en todos los sentidos y en todas las funciones. Pero no, esto se remonta al principio del principio. Aquí fijaos como también los religiosos de los tiempos de Cristo, cuando el Señor dice, ¿qué dijo Moisés? Ellos se remontan tan atrás como les interesa a cuando Moisés da el decreto del divorcio. Pero dice, no, tirar más para atrás. ¿Cómo fue al principio de todo? El Señor los creó varón y hembra, ¿verdad? Y el Señor creó el matrimonio. Y el Señor sancionó el matrimonio. Así que vayamos nosotros a ese mismo principio que en algunos momentos nos interesa por nuestra situación personal. Es como la historia, ¿verdad? ¿A quién vivía aquí antes? Los fenicios, los visigodos, no sé qué. Los que a nosotros nos interesen,
¿verdad?, para decir que este territorio es nuestro. Pero no, vete al principio, ¿verdad? El otro día leí de unos ocupas que habían entrado a una casa, los dueños estuvieron 2 años esperando, cuando los ocupas se fueron de vacaciones, han ocupado su propia casa. Y ahora los ocupas les han denunciado y el juez ha admitido la denuncia. De tal manera que son denunciados por vivir en su propia casa. Y cada uno se remonta, ¿verdad?, hasta donde le interesa. ¿Estamos haciendo nosotros ese mismo juego? ¿Estamos cediendo nosotros al mundo de las tinieblas que nos dice, no, todo esto es para nuestro bien? ¿Estamos bajo una situación de opresión para las mujeres por este mundo patriarcal que se nos impone? ¿Vayamos a comparar esto con la esclavitud? No, la esclavitud es consecuencia del pecado. Y el divorcio es consecuencia del pecado. Y Dios en su generosidad, en su gracia, ha querido conceder, aliviar las consecuencias de esas cosas malas, proveyendo mejores cosas. Ya tenemos la carta a Filemón, donde Pablo habla a un amo respecto a un esclavo. No es el mundo ideal, esa es la realidad. Recógelo, acógelo como un hermano. El ideal es que haya una abolición de la esclavitud. Pero mientras no existe, recógelo, considéralo como un hermano, ¿verdad? Para eso hay provisión, como hay provisión para quien sufre la tragedia de un divorcio. Pero no es así, no es una cadena, la diversidad de géneros no es una cadena que caiga sobre la mujer y que tengan que venir ahora quienes no creen en Dios ni respetan su palabra a liberarnos de lo que Dios nos ha dado como una bendición. ¿Os dais cuenta cómo el feminismo está, sin darnos cuenta, en nuestras mentes? Y muchas veces nosotros también abogamos por este tipo de cosas. Otro caso que se nos presenta muchas veces como objeción es el liderazgo de Débora. Aquí tenemos una auténtica líder, ¿verdad? Este es el ejemplo contrario a todo lo que estamos diciendo. ¿Qué podemos decir de Débora? En primer lugar, que ella desempeñó un rol importante en un momento dado en la historia del pueblo de Dios. Pero lo que nos damos cuenta es que los cargos realmente, diríamos hoy, top, en el gobierno, en la estructura del pueblo de Dios, fueron diseñados por Dios para hombres, porque está en la constitución del hombre el dirigir, entre otras cosas, proveer un rey. Un rey no es el tío afortunado que le dan las mejores comidas y las mejores mujeres y los mejores palacios. No, un rey es quien tiene que proteger y proveer y administrar y cuidar a su pueblo y hacerlo prosperar. Ese cargo siempre fue para un hombre. Hubo un caso, Atalía usurpó el trono y con unas consecuencias desastrosas. Muchos reyes varones también fueron un desastre para la nación. Las 2 naciones, Israel y Judá, acabaron dejando de existir. Pero Dios en esa función puso a hombres. Lo mismo en el sacerdocio. Podemos decir, sí, pero hubo profetisa. Sí, pero ese ámbito de autoridad que ejercían en el ámbito de lo religioso, aunque la separación no estaba tan clara, el rey también debía ser un hombre espiritual, ¿verdad? Pero en el ámbito de la monarquía y en el ámbito del sacerdocio, Dios quiso que fuesen hombres. Pero aquí nos encontramos con un caso singular. En el caso de Débora, ella es la gran excepción. Ahora, providencialmente, anoche tuvimos una muy buena introducción a qué estaba ocurriendo en el periodo de los jueces. Fue un periodo de fracaso moral, religioso, espiritual, social de la nación. Se resume un estribillo que se repite una y otra vez en el libro de los jueces. No había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y que no es un libro de héroes, encontramos algunos casos como el de Sangar ayer que se nos predicó, pero la mayor parte de ellos son ellos mismos grandes fracasos morales. Poco podemos aprender nosotros para implementar en nuestras vidas de hombres como Moisés, como Samson. Es que ¿se puede ser más inmoral que este hombre? Sí, al final el Señor liberó a su pueblo durante unas décadas a través de hombres como ellos, pero la situación era tan patética
que el Señor quiso avergonzar a su pueblo. Fijaos, este hombre que no quería la guerra, que no, al final, ¿quién se lleva la honra? Cuando tendría que haber sido un líder masculino, porque para eso creó Dios la masculinidad. Ahora la honra se la lleva a una mujer. Claro, ni siquiera en nuestro entorno, por nuestro contexto tan feminizado, somos capaces de percibir lo que esto significa. Es como si el autor del libro dijera, mirad, el caos era tan grande que el héroe fue una mujer. Y lo que para nosotros hoy es decir, qué bien, ole ella. Allí se enrojecerían los rostros. Que una mujer sea la heroína de un episodio de la historia de nuestra nación es incomprensible. No estamos quitándole mérito a esta mujer. El Señor la puso, el Señor trajo liberación a través de ella, pero no está puesta como un ejemplo a imitar, como algo que implementar, pongamos Déboras aquí y allá en nuestro entorno, sino que eso fue para vergüenza de los hombres que no hicieron lo que tenían que hacer. Vimos ayer uno que fue un hombre y que defendió la posesión del Señor a riesgo de su vida. Pero como otros muchos no lo hicieron, Dios tuvo que levantar a una mujer. Es como si hubiese levantado a un niño, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó con aquel filisteo gigante? Que los hombres aguerridos, expertos en la guerra, estaban allí acobardados. Y tuvo que venir un niñato, rubito, altito, no sé qué, el guapito, y fue el que le tiró la piedra. El que se atrevió porque vio que estaba desafiando a Dios, el Dios de Israel. Él no pensó más que este era un cabezón bien grande y era difícil equivocarse, ¿verdad? Y en la fuerza y la puntería que el Señor le diese, él acababa con el enemigo. ¿Os imagináis los generales de Israel? Los hombres de guerra, ¿cómo quedaron aquel día? ¿Lo alzaron a hombros o más bien se sintieron abochornados? Y cuando sus mujeres le preguntaban en casa, y ellos decían, no, vino un muchacho, no sé qué. ¿Y tú qué hacías? ¿Te imaginas? Hijo, y tú eres la cabeza de este hogar y un niñato tuvo que dejarte en ridículo. Una situación como esa es la que ocurrió con Débora. Gloria a Dios por Débora, pero eso no es algo normativo. Terminamos, además hoy vamos cortos de tiempo. Hemos visto algunas objeciones de tipo bíblico. Veamos 2 o 3 objeciones de tipo general. Una de las objeciones que se nos dice a todo esto es que esta distinción de roles favorece el machismo y el abuso doméstico. Sabéis que uno de los premios de periodismo de más reputación en el mundo es el Pulitzer, ¿verdad? Pues en el año 2015, hace 3 años, uno de los premios, hay distintas categorías, ¿no? Lo recibió un periódico, el Post and Courier de Charleston, por una serie de entregas sobre el abuso doméstico. Y la razón final por la cual le dieron una investigación de por qué en esa zona de los Estados Unidos hay tanta violencia doméstica. Y la razón final es porque está en una zona donde hay un gran porcentaje de cristianos que sostienen estas perspectivas y que basado en estas perspectivas bíblicas hay un mayor abuso de hombres hacia las mujeres porque así lo dice el Señor, así yo lo hago y así te pego un tiro, ¿no? Esas son, por eso, los medios de comunicación contra los cuales nosotros poquito podemos hacer, no tenemos la influencia que además le otorga el prestigioso premio Pulitzer. Esas son las consecuencias que dicen, que publican y que dan por buenas, que son las que dan como consecuencia el abuso de hombres y la cantidad de homicidios que se cometen en el ámbito del hogar. ¿Qué podemos decir a esto? Que el hecho de que una persona abuse de una prerrogativa divina no hace que esa prerrogativa haya de ser anulada.
El hecho de que entre los reyes de Israel haya habido una mayoría de hombres impíos, no quiere decir que Dios ya no tuviese diseñada el conceder un rey, que entre otras cosas había de ser un tipo del Rey de Reyes y Señor de Señores. No podemos deshacernos de la monarquía en el Antiguo Testamento con todo eso, lo que eso significaba, simplemente porque hubo un Acab, o porque hubo un Salomón que tenía 1000 mujeres, o porque hubo un David que asesinó a un hombre para quedarse con su mujer. El hecho de que los hombres en su impiedad, en su falta de temor de Dios, abusen de los preceptos divinos, no anula la perfección ni la idoneidad de esos preceptos divinos. Así que como cristianos somos los primeros que estamos en contra de cualquier expresión de machismo. No queremos que nadie aproveche Yo he comenzado esta mañana haciendo una corrección a una afirmación que hice ayer, porque alguien puede considerar que tiene derecho, por ser hombre, a entrar en ciertos aspectos de la intimidad de una mujer que está a su cargo. Y por eso hay que hacer esas aclaraciones. Y es posible que después de toda esta semana de estudios, alguno todavía llegue a casa y saque esa baraja y diga, esta carta, esto es así porque yo soy tu marido y porque yo soy autoridad. Quien haga eso, nosotros no lo estamos apoyando. La palabra de Dios no la está apoyando. Ni el precepto divino queda anulado porque haya un ignorante, un inmaduro que se comporte de esa manera. La verdad de Dios puede ser abusada, pero no por eso deja de tener su autoridad. Otra objeción que se nos dice, bueno, ¿y si Dios de verdad llama a una mujer al ministerio pastoral? Como estamos aquí 5 o 6 pastores, y creo que todos de alguna manera, subjetivamente, hemos sentido un llamamiento del Señor a entrar en este ministerio. Luego ha habido un llamamiento objetivo por parte de la Iglesia que ha reconocido que somos aptos para ese ministerio. Y si una mujer siente con convencimiento absoluto y después de mucho orar y de mucho esperar en el Señor, se siente verdaderamente y genuinamente llamada al ministerio pastoral, ¿qué podemos decir? Que sería absolutamente contrario a la palabra del Señor. Dios no puede hacer que alguien sienta como de Él una cosa que Él mismo ha dicho que no es. Dios que ha reservado este ministerio para no todos los hombres siquiera, sino hombres con unas características, unas demandas concretas. No puede decir, bueno, yo digo esto, pero también vale esto otro. Si pensamos así, lo mismo podría ser en cualquier cosa. Yo digo, no matarás, pero oye, pero si tienes que matar, no pasa nada. No cometerás adulterio, pero oye, si se te pone a mano, pues, ¿qué vamos a hacer? Las circunstancias dominan. El impulso, lo sentiste, oraste, sabías que no tenías que hacerlo, pero estabas convencido absolutamente. Podías hacer a esa mujer mucho más feliz que su marido. Y por lo tanto, el Señor no solamente condona, sino que aprueba y anima eso. Eso no tiene sentido. Así que no entendemos que Dios pueda llamar a una mujer. Lo que sí podemos entender es que Dios ponga en una mujer un deseo ¿cómo se dice? Irrefrenable de enseñar, de instruir. Pues si eso es tu caso, mira dónde está el límite y llega hasta el final de ese límite. Y el límite es el ministerio pastoral y la enseñanza en medio de la congregación. Pero debajo de ese límite están los niños, están las jóvenes, están mujeres recién casadas, están otras mujeres mayores. Hay tantos ámbitos donde tú puedes ejercer ese llamamiento que consideras irrefrenable de enseñar la palabra, que son lícitos. ¿A qué seminario fue Timoteo? ¿Alguien se acuerda? Su abuela y su madre. Fijaos. Incluso fijaos qué circunstancia, un matrimonio mixto no aprobado por el Señor,
una mujer judía, entendemos que de alguna manera piadosa, porque es capaz de transmitir la Escritura, que se une en yugo desigual con un gentil. Esto no es cheque en blanco para nadie, ¿verdad? Pero estas son las circunstancias. Y el Señor usa a esa mujer y a su madre para instruir a un siervo del Señor, que va a ser un pastor importante en la iglesia en el primer siglo. Hasta ahí entendemos que, y lo vamos a apoyar, en mi congregación lo haríamos. Sé que hay otras aquí y no quiero entrar en donde no debo. Pero hasta donde el Señor dice esto es legítimo, adelante, lo vamos a apoyar. Pero donde el Señor dice esto no es para ti, por mucho que pasen los siglos y las ciencias adelante, nosotros no podemos autorizar lo que el Señor ha prohibido. Y la última objeción que vamos a tratar es las que nos dicen, es que esto no es justo. No es justo. En un mundo donde tendemos a la igualdad en todo, donde hay igualdad universal de derechos, al menos en las naciones de las que muchos de nosotros venimos o en las que estamos, ¿verdad? No es justo que en la iglesia las cosas sean de otra manera. Pero es que la establecemos nosotros. El criterio de justicia la tiene el único que es justo. Y que ha dado como algo liberador a la mujer el rol de ser ayudadora, dadora de vida, nutridora de vida, cuidadora de vida. Y es algo que es un gran privilegio. No es una bendición de segunda división. No es un bueno para que te calles. No es aguántate con esto porque no hay más. Es lo que quedaba y a ti te lo concedieron. No, veamos que para eso te diseñó el Señor. ¿Quiénes somos nosotros? Como barro para altercar con el alfarero, con el Dios soberano que sabe qué es lo que realmente nos conviene, para decirle, Señor, eso no es justo. Y porque llegamos a considerar que no es justo, nosotros cambiamos la ley, cambiamos la norma y pretendemos que el Señor bendiga ese ministerio. Gracias por vuestra atención. Habéis sido muy generosos conmigo, con vuestra paciencia. Saldremos de aquí, iremos en los coches hablando de estas y otras cosas. Y el lunes nos enfrentaremos a este tipo de realidades. Con parientes que no son cristianos, que cuando le comentemos de lo que se ha estado hablando, pensarán que estamos más locos de lo que ya pensaban que estábamos. Pero afirmémonos en estas cosas. Tomemos esto como simplemente un primer paso de lo que nos queda por andar en la investigación de estas cosas. Pero tengamos mucho cuidado. No juguemos con Dios, no tentemos a Dios. Estemos agradecidos con cómo Él nos entretejió desde el principio, varones y mujeres, para la gloria de su nombre, para la extensión de su reino. Y vivamos estas cosas proactivamente. No vivamos esto como ya me habría gustado. No, demos gracias al Señor, no refunfuñando, considerando el pasaje con el que hemos mirado. Fijaos que Jesucristo no vino a estar entre nosotros como dice, yo ahora tenía que estar en la gloria. Yo no tenía que estar aguantando a estos discípulos que no me entienden. Yo no tenía que estar en Getsemaní. Yo no tenía que estar aquí colgando. No. Él vino, anduvo entre pecadores, no se contaminó con sus filosofías, fue corrigiendo, fue siendo generoso, amó, perdonó, recibió, abrazó y se entregó. Entrégate al Señor. Entrégate para vivir para Él, para servirle según los parámetros que Él ha puesto. Señor nuestro Dios, queremos darte gracias por estos días que has estado con nosotros, que nos has visitado, que nos has recordado estas cosas, Señor, que muchas veces el ruido de este mundo nos hace olvidar. Señor, enséñanos a volver a ti y a tu palabra. Siempre es bueno tener un comienzo en la cruz, un comienzo en tu palabra, un comienzo en nuestras rodillas, reconociendo tu soberanía, tu mayor sabiduría. Tu propuesta siempre será mejor que la nuestra.
Señor, sabemos que el mundo en el que vivimos es hostil a todas estas verdades. Sabemos que no vamos a recibir ni su apoyo ni su aprobación. Señor, lamentablemente también sabemos que en el mundo cristiano también vamos a encontrar obstáculos en este sentido. Señor, algunos de los que están aquí en esta mañana van a tener que volver a congregaciones donde esta plaga ha entrado ya. Donde, Señor, hay personas que bajo la apariencia de piedad están negando su eficacia. Están llevando a cabo ministerios que no les corresponden. Señor, están llevando a tus ovejas por caminos equivocados y esperan el apoyo y esperan aún el aplauso, esperan la reivindicación. Señor, bendice a quienes estén en estas circunstancias. Bendice, Señor, a cada una de las iglesias aquí representadas. Te damos gracias por aquellas que están andando en la sana palabra y te pedimos, te rogamos por aquellas, Señor, que se han descarriado ya. Padre, que cada uno de nosotros adoptemos una de estas iglesias en oración. Que no sea para criticarlas, para estar esperando el siguiente paso equivocado, sino para esperar en ti, que como tú, Señor, en muchos de los casos has corregido nuestra teología y nuestra cosmovisión, también lo hagas. Señor, entendemos que muchas de ellas son tu iglesia, aunque están equivocadas. Vemos, Señor, en el Nuevo Testamento iglesias que también se habían corrompido, iglesias que habían perdido el primer amor, iglesias que se habían enfriado, iglesias que estaban albergando a aquellos que eran sediciosos, a aquellos que estaban trayendo falsedades, a aquellos que estaban arrastrando a tu pueblo al error. Pero, Señor, tú les escribiste cartas porque te interesabas por ellos. Tú, Señor, estabas a la diestra del Padre intercediendo por ellos. Te importa tu iglesia, Señor, aunque no sea perfecta, porque será algún día perfecta en ti. Así que nosotros, en tu nombre, queremos tomar responsabilidad de esto. En la medida de nuestras posibilidades, queremos ser una influencia buena para ellos. Oh, Señor, consolida las iglesias que en España están firmes en la sana doctrina. Que podamos ser, Señor, ejemplos para otras. Que haya iglesias en las cuales otras puedan mirar para tomarles como modelo. Aunque, Señor, tú eres nuestro modelo final y tu palabra dice claramente cómo hemos de ser, pero a veces necesitamos, Señor, estas influencias de iglesias que andan en una sana tradición que ya por siglos está andando en el camino de santidad, en el camino de tu palabra. Señor, que no miremos a otro lado y digamos, esto no es asunto mío y no me corresponde. Señor, que lo tomemos muy en serio y que cada uno de nosotros en la iglesia local a la que pertenecemos tomemos responsabilidad. Que sepamos que nosotros, cada uno de nosotros somos columna, baluarte de la verdad. Que estemos dispuestos a defenderla como Samgar defendió el terreno que había sido concedido a su familia según tu providencia. Señor, sí nos importa este mundo, sí nos importan los perdidos, sí nos importan los confundidos, sí nos importan aquellos que ni siquiera entienden cuál es el género para el cual tú los creaste. Danos compasión, danos gracia, danos sabiduría y firmeza en ella, Señor. Todo lo demás que necesitamos, todo lo demás, Señor, que tú sabes que tenemos que experimentar y vivir, dánoslo, Señor. Todo aquello que nos sobra, todo aquello que no es digno de ti, todo aquello que es pura tradición, todo aquello que es influencia del mundo en nosotros, quítalo, Señor. Purifica tu iglesia. Ten misericordia, Señor. Te lo pedimos por Jesucristo, para tu gloria. Amén.